Buenos días. Buenos días, profe. Este, perdón, quedé como que en silencio un toque. Bueno, nada más recordarles, ¿verdad? Que mañana tenemos lo que sería el último quiz, si no me equivoco, ¿verdad? Ya para mañana y después el parcial. Déjame nada más corroborar lo del quiz, lo del parcial de fijo, ¿verdad? Que es este sábado. Y me parece que habíamos quedado. Ajá, sí, el 18 es el, el último quiz mañana. Y pasado, lo que sería el examen final, ¿verdad? Entonces ya con eso en teoría serían todas las evaluaciones ordinarias, perdón, del curso. Este, eh, de nuevo, bueno, no sé, todavía no he recibido eh, solicitud de reposición. Este, recuerden que tienen que enviarlo ahí por correo, ¿verdad? Forma oficial. Lo que es la reposición. Bueno, voy a intentar ver si recuerdo esto como a mitad de la clase, porque creo que lo dije al inicio de la clase anterior, y puede que o sea que todavía no hubieran entrado todos. Entonces sí, ahí lo vuelvo a repetir a la mitad. Entonces, para la gente ahí que estuviera aquí temprano, ahí disculpas por la molestia, pero ahí es para que pues todos, pues quede claro, ¿verdad? Por si acaso. Em, para ver qué más. Bueno, y después lo que sería la ampliación, ¿verdad? Pues ahí se tiene que aplicar, pero ya veremos quiénes tendrían que ir o cómo está el asunto, ¿verdad? Ahí ya con lo de las notas finales. La idea es tener, pues, lo antes posible lo que sería el examen revisado, pues para que ustedes sepan cuándo tienen ampliación, o quiénes, perdón, tienen que ir a ampliación, quiénes no. Pero, pues, el asunto es que, o sea, no vamos a durar los 10 días hábiles que se tienen que durar, no podemos durar tanto, porque pues, se tiene que realizar justamente la ampliación como les estoy indicando, ¿verdad? La ampliación está para el jueves 3 de marzo, entonces tiene que estar para el jueves, ¿cómo sería? El jueves 24, o sea, de hoy en 8 técnicamente. Entonces ustedes lo realizan el 19 y nosotros pues, tenemos que correr ahí, ¿verdad? Bastante, siempre le pasa, siempre nos toca ahí, ¿verdad? En verano, pues correr un poquillo, y entonces sacar ahí lo que sería esa evaluación para que la tengan antes del jueves. ¿Ok? Entonces, pues ojalá, ¿verdad? Se pueda tener antes incluso de ese jueves, ¿verdad? O sea, qué sé yo, días antes, pero bueno, ya sabe que depende mucho de los profes, toda la cosa, no es como que solo dependa de uno, entonces ahí, tenemos que ver, pero bueno, esperemos que sí salga. Em, y bueno, pues ya metiéndonos un poquillo en qué es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, pues hoy es el segundo día de repaso. En la clase pasada lo que hice fue hablar un poco, ¿verdad? O mencionar algunos ejercicios ahí de unos temas del libro. Hoy menciono unos otros. Entonces, la vez pasada lo que estuve trabajando era más que todo la parte de trabajo y energía y la parte de colisiones, o sea, cantidad de movimiento lineal y también un poco sobre sistemas de partículas, ¿sí? Que les dije ese, ¿verdad? Ahí el bote y la muchacha, eh, que les dije que habían otros de ese estilo, ¿verdad? Por si acaso ahí, qué sé yo, pero bueno, entonces, por si no los habían visto antes, pues si ya habían visto, y pues todo bien, ¿verdad? O si consideran que ya con ese que hicimos ahí, y me parece que el otro que hicimos fue ya no recuerdo exactamente cuál fue el otro que hicimos del sistema de partículas. Pero bueno, pues ahí, de una forma ahí como equitativa. Ah, sí, fue la barra de densidad no lineal, sí, sí. Ajá. Sí, entonces ya hicimos ahí, sí, sí, una forma representativa ahí, ¿verdad? Y de hecho sacamos el momento de inercia también de esa barra, ¿verdad? Como pues para complementarlo, ¿verdad? Dejarlo como un ejercicio ya completo. Masa, centro de masa y momento de inercia. Ok, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, pues sacar el momento de inercia de otras formillas ahí que hay también por aquí, hacer otros ejercicios, ¿verdad? Como dije antes, esta presentación pues estaba ahí desde hace ya, creo que o sea, casi se va a cumplir una semana, ¿verdad?
de que los había habilitado, creo que fue viernes en la noche, si no me equivoco, que ahí mandé la disculpa, bueno, viernes en la tarde, que mandé la disculpa de que me atrasara un poquillo, pero bueno, estaba por lo menos ahí con chance. Y bueno, ya sin más preámbulo, ¿verdad? Comienzo con lo que sería el ejercicio. Entonces, el que voy a hacer es el de la diapositiva 2 ahí de esta presentación, ¿verdad? Este repaso día 2, que es la presentación. Entonces, la rueda de una carreta está construida como se muestra en la figura. Ustedes vean que es ahí como, se podría ver como un anillo y con 4 rayos. Y en el centro lo que tenemos, pues es el eje. Ah, bueno, por cierto, este es 9.35, pero esto es del Series. Es un ejercicio del Series. Bueno, entonces el radio de la rueda es de 0.3 metros, de la parte ahí que es como un anillo, 0.3 metros. Y la masa de su borde, justamente, ¿verdad? Lo que estamos diciendo que parece un anillo, es de 1.4 kilogramos. Cada uno de sus 8 rayos que se encuentran sobre un diámetro tiene 0.300 metros de longitud. Vean que es exactamente lo mismo que el radio, no tiene sentido. Que desde el centro hasta el borde hayan 0.3 metros. Dice, y cada uno de ellos tiene una masa de 0.28 kilogramos. ¿Okay? Dice, ¿qué momento de inercia tiene la rueda con respecto a un eje que pasa por su centro y es perpendicular al plano que estamos observando nosotros? Entonces dice que use las fórmulas, o bueno, que utilice las fórmulas de tabla, ¿verdad? Las tablas estas de los momentos de inercia para un objeto, bueno, para los centros de masa de distintos objetos. Son básicamente ahí las que pues ustedes también, en teoría, ¿verdad? Deberían tener, yo debería revisar eso, que esté, debería revisar un toque para ver que esté todo bien ahí, uy, pues se me hizo aquí está. Perdón, hay que haga el pequeño, la pequeña revisión. ¿Dónde está? Se me hizo, ah, ya es que estoy, con razón, estoy en otro curso, ahí nunca voy a encontrarlo. Que el formulario tenga ahí mi formulario. Ah, sí, ahí está, está bien. Ok. Esto por aquí. Sí, entonces, sí, ahí ustedes van a tener el formulario, lo que serían las tablas, ¿verdad? Por cualquier cosa, para que no se tengan que preocupar por eso. Y yo voy a hacer básicamente lo mismo, ¿verdad? Voy a buscar aquí en el libro nada más un momentito lo que sería la del anillo, más que todo, creo que era nada más en el reparado, pero bueno, es mejor tenerlo, estar seguro de ello. Vamos a ver si me encuentro por acá. Aquí está. Sí, me reparado. Okay. Pero bueno. Entonces, lo que tenemos por ahí sería un objeto que está compuesto entonces por un anillo y por 8 rayos, nos dicen, ¿verdad? Exactamente 8, ¿verdad? Sí. Tendría aquí, 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 aquí. Me falta esto. Van los 8. ¿Okay? Entonces, un anillo y 8 rayos. Nótese que pues, pudo haber sido otro estilo, ¿verdad? Pudo haber sido un anillo grueso. Esto se está considerando, o el sistema lo considera solamente como un anillo delgado, que solo está dando un radio. Entonces, pues tenemos ese sistema ahí donde lo que se tiene es, como les digo, un anillo, un aro, y 4, 8 barras delgadas. O bueno, técnicamente, si uno quisiera, también lo puede ver como 4 barras delgadas un poco más largas. Pero ya depende de cada uno. Técnicamente no debería afectar, digamos, si yo considero, y si, claro, si son iguales, ¿verdad? Y están en esta posición, pues no debería afectar si yo considero toda la barra como una larga, entonces habrían 1, 2, 3 y 4, o si considero los 8 rayos, ¿verdad? Que pues tienen la longitud ahí entre dos. Entonces no debería afectar, ¿verdad? Por si acaso. ¿Ok? Pero bueno, entonces yo lo voy a considerar como los 8 rayos, como lo indica ahí en el enunciado. Entonces lo que voy a tener es que el momento de inercia total de este sistema va a tener que ser la suma de los momentos de inercia de cada uno de estos objetos. Entonces va a tener que ser el momento de inercia del anillo.
¿sí? O el borde, como quieran llamarlo. Y después los 8 momentos de inercia de cada uno de los rayos, ¿verdad? Entonces voy a tener que sacar cada uno de esos valores ahí, pues para después llegar y hacer la suma. Entonces, bueno, pues ya sabemos que, por tablas, sabemos que el del anillo es masa por radio al cuadrado. Entonces, lo que nos dicen ahí es justamente nos dan ya sus valores. Dice que la masa es de 1.4 kilogramos y que el radio es de 0.3 metros. Entonces, ya tenemos por ahí lo que será lo del anillo. Entonces, aquí yo pongo que es la masa del anillo por el radio al cuadrado. ¿Sí? Por esa distancia R ahí que nos dan. Puedo poner aquí, ¿verdad? También anillo por si acaso, un subíndice, pero ya sabemos que eso no es 0.3. Y después aquí lo que tendríamos sería 8 veces la masa de cada rayo por la longitud de cada uno de esos rayos al cuadrado. ¿Okay? O barras, ¿verdad? Como quieran llamarlo, ¿verdad? Al final son barras delgadas. Entonces, como guste. Porque el rayo a veces se puede confundir con otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, espero que ustedes recuerden, ¿verdad? Que también un punto a otro se le puede llamar rayo, ¿verdad? Con todo o bueno, técnicamente el rayo, si no me equivoco, debería ser desde un punto hasta el infinito, pero bueno, no importa. El punto aquí es que simplemente es las barras estas, ¿verdad? Las barras esas que se están indicando. ¿Sí? Tal vez es que el término matemático es distinto al término que se utilizan en las ruedas. Entonces, por eso es que ahí me estoy confundiendo. Pero bueno, el punto es que son barras, ¿ok? Anillo y 8 barras. Y bueno, pues entonces ya lo que nos tocaría nada más ahí, pues realmente el ejercicio no, no ahondaba más, pero dice, es bueno tener la idea o lo que quise era traer un ejercicio donde era un objeto compuesto, ¿ok? Como para que vean qué se tiene que hacer. Bueno, pues sabiendo, bueno, y eso es muy importante, ¿sí? Ojo, aquí no puse, de hecho sí, me faltó, ¿verdad? Aquí me faltó el factor de un tercio, ¿verdad? Que es el que tiene que llevar aquí estos anillos. 8 por un tercio. Este, que lo que iba a decir es, sabiendo que cada uno de ellos está, ¿verdad? O yo estoy sacando un momento de inercia con respecto al punto o al eje que yo estoy colocando. Entonces, vean, en este caso que yo el eje lo estoy colocando acá. Entonces, eso coincide con el centro de masa, ¿verdad? O la posición del centro de masa del borde, pero no coincide con los centros de masa de los anillos. Entonces, yo lo que estoy utilizando es un momento de inercia para cada uno, perdón, de los rayos, de las barras. Entonces, yo lo que estoy haciendo es colocando un momento de inercia para las barras que sea perpendicular o que pase por este eje, ¿verdad? Entonces, ese de ahí es cuando estoy considerando un extremo de una barra, ¿no? Yo no estoy considerando los centros de masa de ellos, sino tengo que considerar el momento de inercia que pasa por el punto que yo estoy tomando como el momento de inercia. Entonces, para él puede que sea su centro de masa porque coinciden, ¿verdad? Pero para esto no, ¿verdad? Aquí yo no puedo poner que es el momento de inercia del centro de masa. ¿Okay? Yo tengo que colocarlo suponiendo que es o viendo qué es lo que tiene mi sistema. ¿Okay? Entonces, para que todos tengan el mismo, o esté con respecto al mismo punto, al mismo eje. Muy bien. Entonces, bueno, para este caso fue sencillo, verdaderamente, por el hecho de que, pues, para uno coincide con el centro de masa y para el otro, básicamente, ya tenemos las tablas. Pero en otros casos, ¿verdad? Puede ser posible que lo que necesitemos es algún tipo de, o utilicemos el teorema de paralelos. Recuerden que era de la forma I es igual a I centro de masa más masa de al cuadrado. Así es como estaba dado el teorema de paralelos. Entonces, técnicamente a cada uno de esos anillos nosotros le hicimos eso. Solo que ya están tablas. Entonces, pues ya lo teníamos. Pero técnicamente le tuvimos que hacer esto, ¿verdad? A todos los anillos. Lo menciono porque, por ejemplo, si fuera que yo llego y pongo que mi eje de rotación está aquí, entonces yo tendría que llegar y decir, bueno, pues al anillo, por ejemplo, yo tengo que hacerle teoremas paralelos. Y después a cada una de estas barras también, ¿verdad? Porque el centro de masa estaría en estos puntos. Claro, ahí sí sería un poco más complicado sacar la distancia de esos centros de masa a ese punto extremo del círculo. Pero ustedes entienden la idea, ¿verdad? Como que yo tengo que llegar y mover, ¿verdad? O sacar el momento de inercia del eje del que yo estoy trabajando, ¿sí? No, a veces pues hay que aplicar, ¿verdad? Ahí los teoremas paralelos, perdón, teorema de ejes paralelos. Muy bien, entonces por cualquier cosa.
Pero bueno, entonces ahí sigo. Entonces voy a borrar esto nada más porque aquí no está, ¿verdad? Para mi ejercicio lo que es el por si acaso. Y bueno, pues entonces ahora sí, lo que me toca es hacer la sustitución por ahí. Entonces me dicen que la masa del anillo es de 1.4 por 0.3 al cuadrado más 8 tercios por 0.28 por 0.3 al cuadrado. Ok. Y bueno, pues el momento de inercia de ese sistema me está dando de 0,19 o 1,93 por 10 a menos 1, pero bajarlo como 0,19. Aquí sea como 0,19. Y aquí recordar nada más las unidades que van en este caso. Bueno, pues es bastante sencillo, ¿verdad? Porque literalmente estamos multiplicando que está en kilogramos por algo que está en metros al cuadrado, entonces 10 kilogramos metro cuadrado. Muy bien. Entonces ahí podríamos, o ahí tendríamos lo que sería el valor que de este momento de inercia, ¿ok? Que se solicita. Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? Profe, una pregunta. Sí, Profe. sí. Ujú. Digamos, en el caso de que el eje esté en otro lado, como usted dijo, de que había que aplicar ese teorema, se aplica tanto para el anillo como para los rayos, ¿verdad? Sí, Correcto. Ajá. ahí se Eso tiene que aplicaría ver para ambos. todo. Sí, Sí, ok, ok. para todo el sistema. Correcto. Sí. O sea, y técnicamente siempre se va a hacer, ¿verdad? Para todos los objetos, solo que algunos pues coincide lo que es verdad, el nuevo eje con el centro de masa, entonces esta distancia D sería cero, que fue lo que le pasó al anillo, ¿verdad? En este caso. Pero sí, 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 siempre se le hace a todos los objetos Listo, de- listo. Gracias. con gusto. Sí, bueno, sí, justamente eso es lo que iba a decir, ¿verdad? De hecho, el compañero casi que me quitó o sea, con la pregunta, ¿verdad? Me quitó las palabras de la boca porque eso es lo que iba a decir más o menos, ¿verdad? Que recordaran entonces esa parte que hay que trabajar. Y bueno, pues que vieran más o menos cómo es que comportan objetos compuestos en los que sumo entonces los momentos de inercia. Es como cuando sumamos masas. Bueno, en este caso hay que sumar momentos de inercia con respecto a un eje, ¿verdad? Pero sí tiene que ser el mismo eje para todos, eso sí, es importante. ¿Ok? Pero bueno, entonces continúo con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio sí es del Segway, ¿verdad? Este dice, un carrete de alambre, bueno, es el que está en la diapositiva 3, por si acaso, del eje el 42. Entonces, un carrete de alambre de masa M y radio R se desenrolla bajo una fuerza constante F. Entonces, vea que está quedando, no lo están dando en términos de números. Y como les dije, ¿verdad? Y pues, revisando el examen, pues había bastantillos que eran así, de estos algebraicos, entonces, pues sí sería bueno, ¿verdad? O veo pertinente, pues decirlo así, trabajar algunos que sean de álgebra, pues para que no, o para que, pues, para que los vean, ¿verdad? Para que los practiquen, por decirlo así, o para que no queden ahí como en el olvido. Pero bueno, entonces masa M, radio R, consta una fuerza F que se muestra en la figura ahí en qué dirección, ¿verdad? Va esa fuerza, y desde qué punto se está aplicando, que vean que sería el punto más alto de este carrete. Entonces, si supone que el carrete es un cilindro sólido uniforme que no se desliza, que vean que está cumpliendo entonces con rodar sin deslizar, y es un cilindro sólido, entonces demostrar que la aceleración del centro de masa es 4 veces F entre 3 por M. ¿Okay? Vean que F entre M sí da unidades de aceleración, ¿verdad? O dimensiones de aceleración. Entonces, pues técnicamente esa expresión podríamos obtener, la verdad es algo que sí debería aparecer. Es algo lógico, por decirlo así. Lo que hay que ver es la parte numérica, ¿verdad? Hace 4 tercios de dónde puede salir. Luego dice que demuestre también que la fuerza de fricción es hacia la derecha e igual en magnitud a F tercios. ¿No? Entonces nos están pidiendo cuánto es la magnitud de la fuerza de fricción. Nótese que en este caso no nos están dando ningún tipo de mu, un mu de ningún estilo. Entonces nosotros no podemos sacarlo de mu, ¿lo ven?
Entonces, la fricción yo no puedo pasarla a mu por n en este caso. Ustedes saben que en algunos casos la fuerza de fricción no es su valor máximo. Entonces, no puedo llegar y decir nada más que es mu por n. Entonces, ahí sí hay que tener el cuidado, ¿verdad? Pero bueno, entonces, continúo. Entonces, si el cilindro parte del reposo y rueda sin deslizarse, ¿cuál es la rapidez de su centro de masa después de que rodó una distancia d? Eso sería la última parte. Entonces, bueno, pues técnicamente esa última parte nosotros podríamos sacarla sin hacer la demostración de la parte A y B. Entonces, algunos ejercicios pasa esto, ¿verdad? Que pues algunas partes no dependen o algunos incisos no dependen de otros. Bueno, pues técnicamente ese inciso C ya se podría hacer porque ya nos están diciendo cuál es la aceleración del centro de masa. Está justamente en el enunciado A. Entonces, ya está expresado. No hay que encontrarlo, ¿no? Entonces, pues técnicamente se podría sacar de ahí. Pero obviamente yo voy a hacer el ejercicio en orden, claramente. Pero lo menciono porque, pues ustedes saben, a veces es beneficioso, ¿verdad? Para estudiantes, pues tener ahí, qué sé yo, si al final del camino no pudo realizar una demostración, pues por lo menos sí sabe que si está en el enunciado, se supone que esa es la correcta, ¿verdad? Si se demuestre que tal cosa, pues se supone que eso es correcto y pues lo puede usar para los siguientes incisos, ¿verdad? En algunos casos sucede. En otros casos no hay tan buena suerte, ¿verdad? Pues no dice demuestre que es tanto, sino simplemente encuentre el valor o encuentre la expresión. Y pues entonces ahí sí es problemático, pero bueno. Entonces, lo primero que hay que demostrar es que la aceleración del centro de masa es de 4F o 4 tercios F entre M, podemos decir, ¿verdad? 4 tercios F entre M. Tal vez es que como el libro está escrito en prosa, ¿verdad? Tiene que... Entonces, bueno, pues la idea es que la aceleración está como 4 tercios F entre la masa. Entre la masa. Entonces, esa es la expresión a la que queremos llegar. Y bueno, pues entonces lo que tenemos por ahí, ¿verdad? O lo que nos indican es que hay una fuerza por acá, ¿verdad? Una fuerza F que se aplica en el sistema. Y bueno, eso técnicamente está aquí en contacto. Allí hay un toquecillo. Bueno, ya quedó un poco mejor. Y entonces también sabemos que hay una fricción. Y de hecho, la parte B del ejercicio nos dice que demostremos que la fricción está hacia la derecha. Entonces, bueno, nosotros incluso podríamos ya en nuestra hipótesis, porque recuerden que nosotros siempre podemos hacer hipótesis, y después dependiendo de cómo es la fuerza, es positiva o negativa, es que nos damos cuenta si está bien tomado o no. Bueno, pues en nuestra hipótesis de un solo ya digamos que nuestra fricción es hacia la derecha. Pongámoslo ahí como hacia la derecha, pues para ir sabiendo ya en qué dirección va. ¿Okay? Entonces ahí iría nuestra fricción. ¿Okay? Entonces nos dice que rueda sin deslizar. Entonces técnicamente esta es una fricción estática, ¿sí? Recuerden que cuando estamos rodando sin deslizar, no hay fricción cinética. Si fuera que rodáramos con deslizamiento, simplemente nos deslizáramos, entonces ahí sí. Y yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, una llanta, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes llegan y una llanta está con una fricción cinética, ustedes saben que chilla. Pues, ustedes lo escuchan, la llanta chillando. Bueno, pues cuando una llanta va simplemente rodando en el pavimento, sin deslizarse, entonces ustedes no escuchan nada y no hay fricción cinética. Y de hecho, la llanta no se calienta, ¿verdad? Obviamente, tal vez se calienta un poco por el calor del asfalto, pero imagínense si van de noche, pues entonces esa llanta nunca se va a calentar, bueno, a menos de que ustedes peguen un frenazo. Entonces ahí pues ya chilla y ahí sí se calienta la llanta, ¿verdad? Y huele, ¿verdad? Ese olor ahí medio caucho quemado, toda la cosa. Entonces, vean que la fricción cinética, la fricción estática son bastante fáciles, digamos, de detectar en lo que sería un rodamiento sin deslizamiento o con deslizamiento. ¿Okay? Entonces ahí se ve la diferencia, por decirlo así. Entonces al rodar sin deslizar, lo que hay de fricción es estática. Y bueno, eso también ayuda, ¿verdad? Con todo solo entender si hay trabajo o no aplicado, ¿verdad? Como es una fricción estática, y una de las superficies es del suelo, ¿verdad? Que básicamente no se mueve, pues técnicamente podemos decir que no hay trabajo. Pero bueno, entonces, en lo que estamos, ¿verdad? Que es esto de demostrar la aceleración. Después, además de esas dos, técnicamente está el peso y la normal, ¿verdad? El peso que se aplicaría aquí y la normal que estaría dada aquí, ¿verdad? Con el suelo, pero esas dos no las vamos a estar ocupando para nuestro sistema. Primero, porque no hay forma en la que podemos relacionar la fricción estática con la normal, porque no nos dicen nada de mu y no nos dicen que sea la fricción estática máxima. Entonces, no hay relación entre esas dos fuerzas para este caso.
Y segundo, porque están en la vertical y en la vertical no está nuestra aceleración. Nuestra aceleración es horizontal. De hecho, nótese, ¿verdad?, que la fuerza es horizontal y nos están diciendo que la aceleración queda en esa misma dirección, ¿verdad? Entonces, tiene que ser horizontal. Entonces, eso de ahí ni siquiera nos sirve, ¿verdad? Esa ecuación se puede colocar, ¿verdad? La FY es igual a N menos, perdón, creo que no, aquí no ponían las flechas, perdón. N menos mg es igual a 0. Eso se puede colocar, pero no nos va a servir. Ahí, no nos va a servir en este caso. Las fuerzas en X es así, ¿verdad? Esas claramente nos van a ayudar. Vean que según lo que expresé, va a quedarme que es la fuerza más la fuerza de fricción, que eso es igual a masa por aceleración. Y nada más déjenme ver, la masa se está colocando una M mayúscula. Entonces voy a corregir eso. Aquí es mayúscula, aquí es mayúscula y aquí es mayúscula. Okay. Aquí. Okay. Ahora sí. Entonces eso es lo que tenemos ahí hasta el momento. Pero claramente de esta ecuación nosotros no podemos sacar lo que sería la aceleración, ¿verdad? Hasta ahí la fuerza de fricción estorbándonos. Necesitamos otra ecuación más. Bueno, pues este objeto está girando, entonces debe tener una ecuación para los momentos de torsión. Entonces justamente esa es la que nos falta, ¿verdad? La ecuación de momentos de torsión. Nótese que en este caso no estoy teniendo equilibrio o equilibrio estático. Vean que aquí, por ejemplo, está un valor distinto de cero. Y de hecho, el momento de torsión me daría con algo distinto de cero también. Porque si él se está acelerando, yo lo que espero es que cada vez tenga que rodar más rápido, ¿verdad? Porque tiene que ir cada vez moviéndose más rápido. Entonces, sí, justamente otra vez como un carro, ¿verdad? Ustedes llegan y empiezan a apretar el pedal, entonces cada vez van a rodar más rápido las ruedas para ir más rápido el carro, ¿verdad? Entonces yo necesito que se acelere también angularmente, o sea, tiene que haber algún tipo de alfa aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, pues yo lo que tengo que analizar sería cómo estarían dados estos momentos de torsión. Entonces vean aquí, ¿verdad? El eje de rotación estaría justo en este punto y lo que tengo es que hay un momento de torsión que realiza la fuerza F, ¿verdad? Que vean que ese estaría dado en esta dirección, ¿ok? Negativa. Y otra fricción que sería la que hace la fuerza de fricción, ¿verdad? Que entonces esa sería hacia abajo, ¿verdad? Aquí, hacia abajo. Y hacia este lado, entonces sería positiva. Entonces tengo un momento de torsión positivo y uno negativo. Entonces, ambos están a una distancia R y son perpendiculares, ¿verdad? Cuando yo llego y coloco, ¿verdad? Aquí estaría el vector, pero donde yo lo coloco aquí me doy cuenta de que aquí genera 90 grados. Igual con este punto aquí abajo, ¿verdad? Aquí se generan 90 grados. Entonces el seno de 90 siempre es 1 y lo que vamos a tener entonces ahí es, bueno, voy a poner primero el positivo, ¿verdad? Porque dijimos que este es el que sería positivo, que sería entonces R por la fuerza de fricción, sí, aquí, fuerza de fricción estática, por el seno de 90, que como les dije, eso se va a volver 1, menos R mayúscula por la fuerza esta que estamos aplicando por el seno de 90, que eso también va a ser 1. Y eso tiene que ser igual entonces a la aceleración angular que tenga el sistema. Y bueno, sí es importante notar, vean que este objeto yo, si empiezo a hacerle fuerzas hacia allá, yo espero que empiece a girar de esta forma. O sea, vean que gira en esta dirección, a favor de las manecillas. Entonces, si gira a favor de las manecillas, yo sé que esto me tiene que dar con un alfa negativo. Entonces, yo lo puedo llegar y poner de un solo por acá, ¿verdad? Para que este valor que me dé aquí sea solo una cantidad y no lleve signo. Ya el signo está aquí explícito, ¿verdad? Entonces ahí tendría ese signo. Y así entonces quedaría esa ecuación. Donde esa I, bueno, pues será el momento de inercia por el centro de masa para un cilindro sólido, que es lo que nos dijeron que era el carrete. Entonces eso de ahí es un medio mr cuadrado. Entonces al final lo que yo tengo por aquí es que esto es igual a RFS por seno, perdón, el seno 90 se va, entonces ya esto no lo tengo que poner. RF menos, perdón, RF estático, ¿verdad? O sea, fricción estática menos RF de la fuerza esa es igual a menos un medio de mr cuadrado. Y después el alfa yo tengo que ver cómo puedo convertirlo, ¿verdad? Técnicamente a lo que son valores de A. Bueno, pues yo ya vi, ¿verdad? Yo ya analicé que o me dice más bien que el objeto está rodando sin deslizar.
Entonces se tiene que cumplir y de hecho, bueno, aquí debería decir, ¿verdad? Esto es la aceleración del centro de masa. Rueda sin deslizar. Entonces recuerden que se cumplen las condiciones de rodamiento puro. ¿Okay? El rodamiento puro. Entonces, esa me decían que alfa es igual a la aceleración del centro de masa entre R. O visto de otra forma, ¿verdad? Creo que era aceleración del centro de masa igual a alfa por R. Bueno, y aquí debería ser R. Ah, sí, R menos. Las dos son lo mismo, ¿verdad? Es nada más pasar a dividir el R. Entonces, bueno, pues ahí está esa relación. Y entonces el alfa yo lo puedo cambiar por eso. Entonces aquí yo puedo poner que esto es alfa entre R. Y bueno, pues entonces yo veo aquí que se puede cancelar un R con estos, con este de acá. Y después este R aparece en las tres expresiones de mi ecuación. Entonces también lo puedo llegar y cancelar, porque no aparece. Y entonces lo que obtengo al final es que Fs menos F es igual a menos un medio de masa por... perdón, aquí puse alfa, esto era aceleración centro de masa. Aceleración centro de masa, que es justamente lo que tenía aquí. Aceleración centro de masa. Perdón, hay que haber puesto el alfa. Entonces ahí queda aceleración de centro de masa. Y entonces tenemos esas dos ecuaciones, ahora sí, esta y esta de acá, esas dos de ahí. Entonces, de una de las dos tengo que despejar lo que es la fuerza de fricción y después entonces ya lo sustituyo en la otra. Entonces, bueno, pues puedo, por ejemplo, sustituirlo bueno, puede ser técnicamente de cualquiera, sustituimos aquí, por ejemplo, y entonces pasar a restar esta fuerza. Entonces, lo que yo obtengo de esto es que fuerza de fricción estática es igual a masa por la aceleración del centro de masa menos F. Y ahora lo meto acá. Entonces, esto me dice que es masa, aceleración del centro de masa. Vamos a ver si lo coloco un poquito mejor. Ay, aceleración de subíndice. Aceleración del centro de masa. ¿Okay? Menos F. Estoy colocando esto, ¿verdad? Y dije que era esto de acá. Y esto, menos F, es igual a menos un medio de masa, aceleración del centro de masa. Entonces, de ahí sale este 2, ¿verdad? Aquí sale un 2. Entonces, vean que estos dos es menos F es menos 2F. Entonces, tengo que aquí es menos 2F. Y a este otro lado puedo pasar esto, ¿verdad? Que pasa con un menos 1. Entonces, esto es menos un medio de masa por aceleración centro de masa, menos una masa por aceleración de centro de masa. Entonces, menos un medio menos 1 es menos 3 medios. Y entonces esto queda menos 3 medios de masa, aceleración de centro de masa. Eso está a ese punto. Y recuerden que lo que tengo que despejar es la aceleración centro de masa. Bueno, pues entonces los menos se cancelan. Se cancelan ahí los menos. El 2 pasa a multiplicar y se convierte en un 4. El 3 pasa a dividir y se convierte, bueno, en un tercio, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos 4 tercios. Y la masa la paso a dividir. Y entonces yo lo que obtengo por acá es que esto va a ser aceleración del centro de masa es igual al 4, ¿verdad? Que es al pasar el 2 a multiplicar. El 3 pasa a dividir, la fuerza que ya estaba por ahí y la masa que me quedó. Y entonces ya obtengo lo que sería la magnitud de esa aceleración. ¿Okay? Y bueno, pues lo último que me falta es, bueno, yo si lo notan aquí en esta ecuación que puse de X, vean que puse que la fuerza y la aceleración iban a la misma dirección, ¿verdad? Pues puse las dos positivas, entonces yo puedo llegar y concluir después entonces, aquí, por lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ustedes podrían poner ahí, ¿verdad? Para el examen, por ejemplo, ustedes ponen, como supusimos que los dos iban en la misma dirección desde antes, entonces yo ya puedo concluir que la aceleración del centro de masa, ya con dirección, o sea, como vector, está dado como, ¿verdad? Esa forma. Y ya entonces demostramos lo que se pedía en ese inciso A. ¿Okay? Todo bien hasta ahí. ¿Hay alguna dudilla que tenga? Cualquier cosa, un medio salió de tablas. Es el momento de inercia de un cilindro sólido.
No hay dudas. Ok. Profe, Entonces, bueno, para ¿podría sí, sí, claro, claro. volver a explicar la última parte? Vamos a ver, donde dice masa por aceleración menos fricción. Ajá, Sí, ahí, por favor. estas no son fricciones, esto ya es la fuerza F. Perdón si se confunde, ¿verdad? Yo siempre hago la fricción como con un ganchito al final, ¿verdad? Técnicamente es mi F minúscula y mi F mayúscula es que le sale ahí con una curva, ¿verdad? Pero se supone que es la F mayúscula. Pero aquí lo que hice fue que esto de acá, ¿verdad? Lo sustituí por esto de acá, ¿sí? Porque lo saqué de esta expresión que está por aquí. Entonces lo que hice fue tomar esta expresión que tenía y sustituí lo que era fricción estática. Estaba resolviendo un sistema de dos ecuaciones, ¿verdad? Con técnicamente dos incógnitas, que sería la aceleración del centro de masa y la fricción. Entonces yo lo que hice fue sustituir la fricción porque la ecuación, perdón, la cantidad que me interesaba a mí era sacar la aceleración del centro de masa en ese inciso A. Entonces ahí sustituyo esta parte. Y después lo que hago es que estos dos juntos, ¿verdad? Para que sean este menos 2F, que esto, de aquí veo un menos, pero lo cancelé después, ¿verdad? Pero aquí queda menos 2F. Y este de aquí pasa al otro lado a restar y entonces tengo menos un medio. Menos uno, esos menos 3 medios. Entonces por eso queda aquí un menos 3 medios. Ok, gracias, profe. Con gusto. Me avisan, ¿verdad? Si en algún momento, digamos, como que la explicación todavía no lo satisface y entonces ahí vemos cuál es o dónde es que les hace falta, yo con gusto lo explico, pero bueno. Entonces, bueno, entonces viendo ya esto, de hecho, teniendo esto aquí, ya que lo encerré y todo, bueno, justamente de ahí es que saldría nuestra parte B. Entonces yo llego y digo, ok, teniendo eso por ahí, ¿verdad? Teniendo eso por ahí, yo llego y lo meto en lo que sería ya meto lo que sería masa por aceleración del centro de masa. Que bueno, si yo llego y paso esta n a multiplicar, vean que lo único que me queda es 4/3 de F. Entonces yo lo que obtengo es que esto es la fricción estática es, bueno, voy a ponerlo, ¿verdad? Explícito, masa por la aceleración centro de masa que saqué, que es 4/3 de F entre M. Vean que las masas se cancelan y aquí menos F. Menos F. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, que esto es 4/3 de F menos F. ¿Y cuánto es eso? Bueno, justamente F tercios. F tercios, que es justamente lo que me decían hay que sacar a en B como magnitud de la fuerza de fricción. Y vean que ya teniendo una expresión de F, que ya teniendo F expresado en términos de cosas conocidas, que F en teoría se conoce para este ejercicio, vean que me dio positivo, no quedó negativo. Entonces significa que la suposición o la conjetura que yo hice al inicio es correcta. ¿Okay? Sí debería ser de esa forma entonces la aceleración. ¿Sí? Entonces lo que tendría yo para esa parte. ¿Okay? Entonces, bueno, pues ahí si ustedes quisieran, ¿verdad? Por cosa, ¿verdad? Otra vez tarea moral, como llaman, o nada más ahí para saber, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? Pueden poner la fricción en la otra dirección y darse cuenta de pues, que no da entonces el valor que estábamos esperando. Entonces ustedes se dan cuenta de sí, claramente hay algún tipo de error ahí, ¿verdad? Con lo que estoy considerando, entonces no funcionaría, no tendría o no tendrían o no se obtendrían los valores deseados. ¿Okay? Pero bueno, entonces eso por ahí. Lo menciono porque en este caso nos aprovechamos de que la fricción ya no se decían que era hacia la derecha, ¿verdad? Entonces yo lo puse un solo así, pero cualquiera, si no hubiera estado ese enunciado, pues pudo haber puesto la fricción hacia la izquierda y por eso mismo les digo que trabajen ahí para que vean que no haría, ¿verdad? En ese punto. Pero bueno, entonces, y ahora la parte C, que es el puro final, dice,
si el cilindro parte del reposo y rueda sin deslizarse, ¿cuál es la rapidez de su centro de masa después de que rodó una distancia d? Entonces, bueno, como les decía, esta parte técnicamente no ocupa de los otros, porque simplemente lo que nos están pidiendo es cuánto se mueve, ¿verdad? Un objeto debido a una aceleración. De hecho, esa es la parte que es la parte de repaso, ¿verdad? De ese ejercicio, por eso dice arriba problema de repaso. Es porque lo único que nos están pidiendo ahí es una distancia recorrida debido a una aceleración. Bueno, entonces esa aceleración es hasta acá. Bueno, no sé si puedo ir borrando aquí por lo menos esa parte de arriba, no hay problema, ¿no? Ahí estuve viendo, mientras voy borrando, ahí estoy viendo que el próximo semestre ya es presencial para todos los grupos de física 2, perdón. No sé si ya, sí, pues varios de ustedes, ¿verdad? Qué sé yo, ya sacaron también cálculo 2 o no sé cómo lo habrán trabajado, pero si van para física 2, ya es presencial, ¿verdad? Sí vi que Física 1 tiene unos cuantos grupos, solo como 3 grupos que van a ser virtuales, bueno, sí, que van a tener una cierta virtualidad. Dice alto virtual, entonces me imagino que es que los exámenes los van a hacer presenciales o algo así de seguro la idea del coordinador, y no estoy muy enterado que digamos. ¿No será que no me incluyeron o si todavía no han elegido a los profes para esa parte? Pero, pero sí, pues al parecer ya casi que va todo full presencial. Ya volvemos a las de antes, a donde se podía tener una pizarra grande, donde no tenía que estar borrando cada rato. Sí podía hacer un ejercicio en una sola tanda, pero bueno. Ajá. Entonces dice, si el cilindro parte del reposo, ojo, desde el reposo y se cumple esto, el rodamiento sin deslizar, entonces, ¿cuál es la rapidez de su centro de masa después de que rodó una distancia d? Bueno, pues si rueda una distancia d se refiere a que se traslada, ¿verdad? De esta distancia d. Entonces, lo que tendríamos por ahí simplemente es que sacar justamente esta parte ahí con esto de la aceleración del centro de masa, ¿verdad? Entonces recordamos que hay una ecuación que nos relaciona lo que sería entonces las distancias con las rapideces. Entonces yo puedo llegar y decir, bueno, pues había una que decía rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la x final menos x inicial. Entonces, bueno, pues para este caso yo nada más tengo que cuidarme de que aquí sería centro de masa, y aquí, perdón, aquí sería inicial, y aquí también sería centro de masa. Y para nuestro sistema, bueno, o para nuestro ejercicio, bueno, esto sería la D, la distancia recorrida. La posición final menos la posición inicial sería ahí la distancia recorrida que nos habla. Y la aceleración centro de masa, bueno, pues ya la tenemos, es aquello, ¿verdad? Entonces, todo bien por ahí. Nos dicen que parte del reposo, entonces vean que esta se convierte en 0. Y entonces lo que tendríamos por ahí es que la velocidad del centro de masa final, ya quitándole la raíz, es igual a 2 veces la aceleración del centro de masa por la distancia d. Que bueno, si cambiamos esto, ¿verdad? Esa aceleración del centro de masa por esta expresión que teníamos ahí, que por eso les dije, ¿verdad? Que no es necesario la parte A o B, que ya la parte ahí o uno de los incisos o en el propio enunciado nos dicen cuánto es A, ¿verdad? Entonces ya puedo llegar y meterlo acá. Entonces será la raíz de 2 por 4, entonces 8 tercios F entre M por D. Y eso entonces sería ahí ya la expresión, ¿no? Simplemente, como les digo, era nada más ahí una partecilla extra de repaso, ¿verdad? Básicamente ahí como para ver el análisis de la traslación, para una aceleración, que en este caso ven que la aceleración sería constante, ¿verdad? Eso sí, muy importante. Lo puedo utilizar porque la aceleración es constante, está por una fuerza que nos dicen que es simplemente F. No haría, perdón, no varía con respecto al tiempo. Y pues esa expresión de la aceleración no debería entonces variar con respecto al tiempo, ¿verdad? Lo que tiene son números, una F que es constante y la masa del cilindro del carrete, que claramente es constante.
Entonces eso sería por ahí. ¿Alguna duda que tengan? Profe, a mí me quedó una duda con lo de la sumatoria de torques, que por qué se igualó a menos, bueno, momento de inercia por alfa. O sea, ¿por qué el signo? Porque el menos. Ok, Sí. eso fue ahí porque yo indiqué que este objeto, bueno, pues se está acelerando traslacionalmente, ¿verdad? Entonces también tienen que acelerar rotacionalmente y entonces por eso es que no puedo ponerlo igual a cero. Y ya para ver el signo es por la forma en la que va a rotar. Entonces yo recuerdo que este objeto va a empezar a girar en esta forma, ¿verdad? Conforme vaya acelerándose, entonces va a rodar cada vez más rápido, ¿verdad? En lo que sería a favor de las manecillas. Entonces, como se está acelerando a favor de las manecillas, entonces recuerdo que a favor de las manecillas yo decía que era el signo negativo, hacia adentro. Entonces, por eso es que lo pongo negativo. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra duda? Todo bien hasta el momento. Ok. Entonces, bueno, ya hicimos todos los dos ejercicios de bloque, ¿verdad? Entonces volveríamos ahora a las 8 con lo que sería el siguiente ejercicio. Este ejercicio es el que yo les había dicho, ¿verdad? Si mal no lo recuerdan, ¿verdad? El de el que pedí un montón de cosillas. Entonces ese ejercicio es un poquillo largo, digamos, en el sentido de que dice, pide mucho. No es que sea difícil, sino que, como les digo, se pide bastante. Entonces hay que ir ahí con buen ritmo, ¿verdad? Por cualquier cosa, si ven que me acelero un poquillo, ¿verdad? Es por lo de pues, la extensión del ejercicio. Entonces, ahí por cualquier cosa. Pero bueno, entonces eso lo veremos ahí a las 8.